Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Es un tiempo realmente maravilloso, un tiempo extraordinario. En el entrenamiento pasado estuvimos haciendo pues una breve introducción acerca de lo que es la educación emocional. Y como les decía, pues en este entrenamiento no pretendo cubrir todo lo que es educación emocional porque es un tema muy amplio. Solamente vamos a estar tocando, bueno, en el día de hoy vamos a tocar el tema que son las emociones. Y pues recordar algunos aspectos que vimos el entrenamiento anterior. De igual forma, allí en la pantalla, ahí va a aparecer el link del entrenamiento anterior para que puedas verlo y puedas hacer un empalme de lo que estás recibiendo. La educación de las emociones es responsabilidad personal. Nadie puede educar las emociones de otra persona. Eso lo estuvimos compartiendo en el entrenamiento pasado y pues a manera de recordatorio. También vimos qué es la inteligencia emocional, porque hay una diferencia entre lo que es inteligencia emocional y lo que es educación emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos. Y esta engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Entonces, todas estas características configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la autocompasión o el altruismo, que estas características resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Eso, digamos, en cuanto a inteligencia emocional. En cuanto a la educación emocional, que es el tema que estamos tratando, podemos entender que la educación emocional es un proceso pedagógico. ¿Qué es la educación emocional? Es un proceso pedagógico a través del cual se desarrollan y entrenan. Se desarrolla y entrenan las competencias que engloban, que van a recibir lo que son la inteligencia emocional. Ahora, este proceso debe cubrir una serie de características y concretamente estas características son las siguientes. La primera característica que debe tener la educación emocional, en primer lugar, es que debe estar sistematizada. O sea, que debe tener un sistema, que se le pueda hacer un seguimiento. Y también este sistema debe estar estructurado, adaptando los objetivos a cada edad, porque muchas veces se piden situaciones, circunstancias a personas que todavía no tienen la madurez, como en el caso de los niños. Entonces, para cada edad hay una actividad o un requerimiento que cada persona debe cubrir. La segunda característica es que la educación emocional debe ser vivencial. ¿Para qué? Para que pueda generar emociones, pueda ser introspectiva y pueda tener aprendizaje. La tercera característica es que debe perdurar en el tiempo y generar hábitos en el día a día. Recuerda que los hábitos y los cambios deben ser duraderos y sostenibles. Para que pueda haber una evidencia, los cambios deben ser duraderos y sostenibles. También mencionábamos en el entrenamiento pasado, que solamente a manera de retroalimentación, decíamos que uno de los mayores problemas de la iglesia es su carácter. Y yo les decía que personalmente
yo no creo que el mayor problema de la iglesia sea el diablo, aunque sí es un problema, pero no es el mayor problema. ¿Por qué el diablo no es un mayor problema? Porque Jesús lo venció allí en la cruz. Tampoco creo que el pecado sea el mayor problema de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús también venció el pecado. Entonces, yo creo que el principal problema del cristiano es el carácter, o en otras palabras, la falta de carácter. Ahora, debemos recordar algo. La Biblia siempre nos está hablando acerca de que debemos ser perfectos. Entonces una persona mira, no, pero es que yo no soy perfecto. Pero recuerda, Dios nos está pidiendo que seamos perfectos. Ahora, lo que pasa es que muchas veces hemos tergiversado el concepto de perfección. Ahora, los perfectos no son los que no se equivocan. La palabra perfección requiere madurez. La palabra perfección requiere madurez. Y en el griego, la palabra madurez la palabra para madurez es teleios. Te lo recuerdo, o sea, los perfectos no son los que no se equivocan. La palabra madurez en el griego es teleios, que significa algo completo, el que ha alcanzado la meta. Entonces, la perfección nos está llevando a una madurez en Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una madurez en Dios, significa que nosotros estamos, ¿qué? Completos. Ahora, la perfección no tiene nada que ver con no equivocarse, no tiene nada que ver con tener una debilidad. Ahora, ¿qué es estar completo en Dios? Una persona que está completa en Dios es una persona que no le falta nada. Es una persona que no le falta nada. Y hablábamos acerca de el autor de Hebreos, el autor del libro de Hebreos menciona algo muy importante. Allí en Hebreos capítulo 6, en el versículo 1. Dice lo siguiente, voy a leer la Biblia textual, la cuarta edición. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Eso pues a manera de recorderis de todo lo que vimos el entrenamiento pasado. En el día de hoy vamos a hablar qué son y para qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Un tema muy importante. Y quiero formularte una pregunta. Y en el transcurso tú mismo la vas a responder. Tú mismo vas a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo llegamos a sentir lo que sentimos? ¿Dónde se originan nuestros sentimientos? ¿Por qué estamos sintiendo este tipo de situaciones? Y recuerda algo muy importante, la mayoría de personas, ya sea en el lugar de trabajo, ya sea en el lugar de trabajo, ya sea en cualquier circunstancia, lo que va a marcar la diferencia en el medio donde cada uno se desempeñe, ya sea ministerialmente, ya sea en su lugar de trabajo, ya sea con su familia. Una característica muy importante y que va a marcar la diferencia en cada persona, en cada individuo, es la manera como se relaciona con ellas. Es que cada uno de nosotros, en el medio donde nos desempeñamos, vamos a trabajar con personas o estamos tratando con personas, ya sean niños, ya sean adultos, al igual como lo hizo Jesús con sus discípulos, Entonces, ¿qué son y para qué sirven las emociones?
¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús en cuanto a las emociones? Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, en el versículo 25. Jesús dijo lo siguiente ahí en Mateo capítulo 6, en el versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mire lo que nos está diciendo Jesús, que no nos afanemos. Ahora, el apóstol Pablo, allí en la carta a los Filipenses, allí en el capítulo 4, en el versículo 6, dice algo muy, muy importante para que lo puedas resaltar. Filipenses capítulo 4, ahí en el versículo 6. Dice, por nada. ¿Por qué? Por nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, la palabra afán habla de ansiedad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como líderes, necesitamos aprender a combatir todas aquellas cosas que hacen que nuestra vida se vaya deteriorando por culpa del afán. Dios está interesado en que nosotros no estemos afanosos, no estemos angustiados, no estemos preocupados. ¿Por qué? Porque las emociones son el centro de atención de los seres humanos. Las emociones, ellas captan la concentración de nuestros pensamientos. ¿Y qué va a suceder? Nos van a inducir a tomar conductas que muchas veces nos empujan o nos llevan o nos van arrastrando a estilos de vida que se pueden convertir en un caos o puede resultar muchas veces en estilos de vida disfuncionales. Y vemos muchos casos de familias disfuncionales, de líderes disfuncionales, de trabajadores disfuncionales. Los sentimientos y emociones mal educados conducen a las personas a tomar decisiones que pueden perjudicar sus vidas. Y no solamente de ellos, sino de todas las personas que le rodean, todos los que están allí en su entorno, ya sea laboral, familiar, en cualquier área. Entonces puede perjudicar nuestra vida y la vida de terceros. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por un sistema emocional que tiene inmadurez, es como pretender que a un niño gobierne nuestras vidas. O sea, el niño lo puede hacer, ¿cierto? El niño lo puede hacer, pero estaremos a expensas de sus impulsos. Estaremos allí a expensas de que de los deseos del niño, de esos deseos de placer, y los niños muchas veces tienen ese deseo de placer inmediato y ellos quieren evitar de la angustia. Entonces van a poner algo o sea, lo conveniente y lo funcional por encima de lo que realmente es importante. Porque muchas veces estas personas que se dejan gobernar por sus emociones llevan sus vidas más para evitar la angustia, para evitar un mal momento, o no tienen de pronto esa capacidad de tomar una decisión porque le falta madurez. Entonces, estas personas ponen por encima lo conveniente y lo funcional, que es lo que podría llevar a nuestras vidas a un placer más intenso y duradero. Entonces, miren que vamos a estar allí, digamos, por causa de las emociones. Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Alguna vez te has preguntado qué son las emociones? Y mire lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, la RAE. O sea, la RAE define como a la emoción como
un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, o sea, lo que tú estás recibiendo con tus sentidos, lo que estás viendo, o también de ideas o recuerdos. Y se podrían hacer numerosas referencias académicas. Una forma simple de definir las emociones es como un movimiento psíquico interno que se puede identificar por medio de los sentimientos. O sea, también se puede definir como un movimiento psíquico interno que se puede identificar por medio de los sentimientos. En pocas palabras, los sentimientos y los sentidos son dos capacidades diferentes que tenemos los seres humanos. Por un lado, está nuestro sistema biológico, en pocas palabras, nuestro cuerpo en sí mismo, con los 5 sentidos, que son el tacto, el olfato, la audición, la visión, el gusto. Y también están los estímulos del medio ambiente. O sea, todo lo que nosotros podemos recibir del medio ambiente y que tenemos distribuido en todo el cuerpo. Y de acuerdo a la zona donde estemos, el receptor estimulado, tendremos sensaciones diferentes. Como por ejemplo, sentiremos frío o sentiremos calor. Olores fuertes, olores suaves. En el caso de los gustos, puede ser algo salado, algo amargo. Entonces, a estas emociones se le pueden decir que son acciones fisiológicas y las vamos a llamar sensaciones, lo que estamos sintiendo. Por otro lado, con los sentimientos, estamos hablando acerca de, con las emociones nos estamos refiriendo a experiencias que van más allá de los sentidos. Con las emociones, experiencias que van más allá de los sentidos, y es como un proceso abstracto. Es como un proceso abstracto que no se puede cuantificar y que expresa lo que ocurre en el interior del sujeto, en el interior de la persona. Y el estado psíquico del sujeto, o sea, la manera como está pensando, la manera como está recibiendo las cosas en relación al mundo, a toda la cosmovisión, a todo lo que lo está rodeando y a sí mismo. Entonces, podemos entender algo muy práctico. Las emociones cumplen muchas funciones y funciones muy importantes, digamos, en diferentes tipos de personas, debido a que permiten conectar a la persona desde su interior abstracto a su exterior concreto. Y vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos en cuanto a eso. Ahora, recuerden que yo les hablaba en el entrenamiento pasado que durante este tiempo solamente vamos a estar hablando de tres emociones: la ira, la tristeza y los miedos. Y vamos a ver, o sea, ya vas a través de lo que voy a empezar a decirte en este momento, vas a empezar a identificar algunos aspectos importantes. Entonces, vuelvo y te repito, las emociones cumplen muchas funciones, de acuerdo al estado emocional. Por eso es muy importante educarlas. Las emociones cumplen muchas funciones y funciones que son muy importantes en las personas. Entonces, estas emociones nos van a permitir conectar desde nuestro interior, el interior abstracto, de pronto el exterior que muchas veces no entendemos o está muy confuso, a el exterior concreto, lo que podemos ver, lo que podemos sentir. Entonces, las emociones en primer lugar nos permiten actuar rápido. Escucha con atención, ahí para que vayas tomando nota. Las emociones nos permiten actuar rápido, sin que la razón intervenga. ¿Por qué? Porque la razón muchas veces, la razón es más lenta
que los reflejos emocionales. Voy a poner un ejemplo. Una vez estaban en una excursión, un grupo de estudiantes estaban allí en una excursión y la mayoría de ellos pues no tenía mucha experiencia, en cuanto al montañismo, en cuanto al senderismo, y los conocimientos sobre la naturaleza eran tan precarios, eran tan pocos, y muchos de ellos no estaban entrenados para resolver problemas así en el medio ambiente. Pero, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero una muchacha escuchó un ruido aterrador detrás suyo. Y el único impulso que le permitió hacer, lo que le permitió a esta muchacha fue saltar hacia un costado del camino. Y entonces vio que pasó una piedra que se había desprendido de la cima. Entonces vemos algo allí muy importante, que sus emociones fueron más rápidas que el razonamiento. Ella escuchó el ruido y ¡pum! Saltó. Ella escuchó el ruido y saltó. No empezó a razonar qué es ese ruido, sino que saltó. Entonces, alguien con miedo puede frenar su actividad porque muchas veces nos hemos paralizado. ¿Por qué? Porque identificamos algún peligro. En este caso, esta persona del cual yo puse el ejemplo, siente algo molesto en su interior abstracto, en su interior que hablamos en su ser interior, que le mueve a actuar en su exterior concreto, lo que está viendo, cómo puede reaccionar. Entonces, esto está determinando la forma para prevenir algún mal posible. En cierta ocasión, recuerdo que estaba yo recién llegado a Santa Marta hace muchos años y estuve con unos amigos y unos familiares por allá subiendo un cerro y habían muchas pullas, habían muchos limones y había muchas espinas y nosotros cada uno bajó con mucho cuidado, bajamos allí con mucho temor, pero en una casa en la cual estaban cerca nos soltaron unos perros grandísimos. Bueno, en ese entonces yo estaba pequeño y yo vi esos perros pues demasiado grandes y el miedo pues también ayuda a aumentar el tema. Entonces cada uno de nosotros salimos corriendo y no tuvimos que ver con pullas, no tuvimos que ver con nada. No tuvimos ahí no hubo razonamiento, no hubo lugar para pensar, no hubo lugar para razonar, sino que el instinto de supervivencia nos llevó. Entonces vemos que en ese estado emocional de miedo permitió reaccionar rápido y enfrentar. Eso es otro ejemplo. Ahora también, un estado emocional en segunda instancia también te permite resolver sistemas de creencias. O sea, cuando estamos hablando de estados emocionales, de los ejemplos que hemos visto, también te permite resolver sistemas de creencias erróneos. Estos sistemas de creencias erróneos llevan a las personas a tener conductas disfuncionales. Ahí vamos identificando, ¿cierto? En cierta ocasión, voy a poner otro ejemplo. En cierta ocasión íbamos a echar allí un partido de fútbol. Íbamos a jugar y yo estaba ahí hablando con algunos amigos. Ya estábamos cuadrando para iniciar el partido. Y yo veía ahí a algunos de mis amigos, yo lo notaba muy desanimado, lo notaba ahí muy desganado. Y me acerqué a preguntarle, porque de igual manera el partido era muy importante. El partido era muy importante y la persona que estaba desanimada, era ahí nuestra estrella y era una de las personas importantes que nos podría ayudar a ganar el partido. Entonces yo me acerqué y le pregunté al amigo, y vamos a reservarnos el nombre, y le pregunto, ¿estás así por tu novia?
Entonces él me dice, sí, la verdad es que sí. Y me dice, nunca creí que me costara tanto perderla. Entonces yo le formulé una pregunta, pero ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Entonces él me dijo, no lo sé. Quizá no puedo parar de pensar que nunca voy a conseguir a otra mujer como ella. Mis sueños se fueron con ella. Entonces yo le dije, amigo, o sea, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que perdiste algo muy bueno? Amigo, ¿estás seguro que perdiste algo muy bueno? Y yo le dije una pregunta, ¿realmente crees que es la única mujer en el mundo que, que puedas tener? ¿Que no hay una mujer mejor que puedas conseguir? Entonces yo le formulé esa pregunta y eso le cliqueó ahí en la mente. Luego de conversar un largo rato con el amigo, él se dio cuenta que su idea era un poco exagerada, que no iba a encontrar otra mujer. Ahora, al hablar con él pudo comprender que aún habían muchas oportunidades para conocer a la mujer con quien formaría una familia. Entonces, las personas muchas veces entran en un estado de tristeza. Escúchame con atención. Muchas veces las personas entran en un estado de tristeza porque piensan que han perdido algo que no van a poder recuperar. Por eso cuando las personas viven un duelo, cuando las personas viven eso, o cuando pierden un billete, cuando pierden dinero, personas se entristecen mucho. ¿Por qué? Porque piensan que no van a volver a recuperar. O en el caso de una relación. Entonces, gracias a sus emociones, mi amigo pudo identificar un sistema de creencias que estaba totalmente equivocado, porque él creía que esa era la única mujer, que no había otra mujer igual. Entonces, gracias a que él pudo identificar ese sistema de creencias que estaba equivocado y pudo cambiarlo por un sistema de creencias que realmente funcionara. En este caso, la tristeza marcó la creencia catastrófica de nunca más encontrar una mujer para ser feliz luego de la pérdida de la novia. Entonces, mire que muchas personas se hacen este concepto y caen ahí en una profunda tristeza. Entonces, hemos hablado del miedo, hemos hablado de la tristeza. Vamos a hablar de otro estado emocional. Otra característica, dice, nos permiten tomar contacto con otras personas. Uno de los elementos básicos en la sociabilización es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de poder sentir lo que siente el otro para ayudarlo si así lo necesita. En pocas palabras, como se dice popularmente, ponerse en los zapatos del otro, que dice, no, pero ponte en mis zapatos. Entonces ahí está hablando de empatía. Entonces, las emociones nos permiten tomar contacto con los demás y poder disfrutarlos o alejarlos en el caso de que estorben nuestra calidad de vida. Entonces, habían dos amigos, voy a ponerles un ejemplo. Habían dos amigos y vamos a utilizar dos nombres cualquiera, Daniel y Pedro, por decir algo. Daniel y Pedro eran amigos desde la infancia. Daniel tenía una personalidad empática, ya hablamos que es la empatía. Se relacionaba bien con las personas y le agradaba socializar. Pedro, por el contrario, había crecido en un ambiente hostil, un ambiente muy agresivo, con padres muy agresivos, y no le gustaba tener amigos. Cuando se encontraban Daniel y Pedro, cuando se encontraban todos amigos, Pedro insistía en convencer a Daniel de realizar actos delictivos, actos vandálicos, hacer daño, tirar piedras, romper ventanas y hacer muchos daños. Y también lo invitaba a que robara. Pedro creía que ellos no tenían las mismas posibilidades que los demás, las mismas oportunidades de salir adelante,
y que debían regirse por la ley de la selva, la ley del más fuerte. Cada vez que Daniel se juntaba con Pedro, terminaba muy angustiado, muy asustado por la influencia que Pedro ejercía sobre él, debido a que siempre le estaba instando, siempre le estaba motivando a hacer cosas que realmente Daniel no quería. Finalmente, un día, Daniel decidió de ver a su amigo Pedro, de visitarlo, de salir con él, porque sabía que esa amistad no le convenía, porque no lograba convencerlo de no ejecutar dichos actos, ni de que ellos podrían mejorar su calidad de vida de otro modo. En pocas palabras, Pedro le decía, no, mira, siempre tenemos que robar, si tenemos que hacer esto, si queremos salir adelante tenemos que hacer esto, pero Daniel le decía, no, mira, siempre hay otra manera, siempre hay otra forma de salir adelante. Y le está diciendo, mira, y como no pudo convencerlo, entonces la decisión que tomó Daniel fue alejarse de su amigo. ¿Qué hizo? Se alejó. Entonces, ¿qué sucedió? Daniel fue salvado por sus emociones. Si él no se hubiera angustiado, si él no se hubiera visto todo lo malo que veía, quizás no se hubiera alejado de Pedro y hubiera creído que las valoraciones que estaba haciendo Pedro lo iban a perjudicar, y que estas valoraciones que lo llevarían a actuar de forma perjudicial para la sociedad y seguramente le hubiera hecho tener problemas con la justicia. Entonces, miren los estados emocionales, ¿qué nos permiten hacer? ¿Qué características tienen? También un estado emocional nos permite disfrutar situaciones y momentos. ¿Por qué? Porque estos estados emocionales muchas veces activan en nosotros el sistema de recompensa positivo, y nos induce a repetir acciones que pueden ser de mucho desarrollo para nosotros. Como por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de hacer una exposición, de tener ahí ahí en la universidad, en el colegio o en su lugar de trabajo, hay una disertación, y que todo el mundo te aplauda bravo y todo el mundo salgas con honores y todo eso. No sé si alguna vez te has hecho una buena exposición, que te hayas preparado bien. Entonces, ¿qué va a producir eso en ti, en esa situación? ¿Qué emoción qué vas a sentir? Vas a sentir placer ante esta aclamación. Este placer va a generar deseos de capacitarse para seguir creyéndose útil, para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Un ejemplo, cuando, no sé si alguna vez les llegó a suceder, que estaban en una exposición ahí con el grupo, ya sea en la universidad, en el colegio, y uno de los compañeros pues tuvo una buena exposición y todo el mundo lo aplaudió. Todo el mundo lo sacó allí con honores y todo el mundo lo felicitó. Esta persona para la próxima exposición lo va a hacer mejor porque, wow, se sintió bien los aplausos, se sintió bien el reconocimiento. Pero aquella persona que no lo hizo tan bien como el amigo va a estar preguntando, oye, ¿cómo me viste? ¿Qué tal salió la exposición? Y le va a estar preguntando a todo el mundo porque va a sentir allí inseguridades, va a sentir allí muchos temores. Los sociobiólogos señalan el predominio del sistema emocional sobre la razón. Va a predominar el sistema emocional sobre la razón en momentos cruciales. Ya les hablé del momento de temor, el temor en ciertas situaciones. En esos momentos importantes, en esos momentos donde tenemos que tomar decisiones rápidos, el sistema emocional va a predominar sobre la razón. Por eso es muy importante saberlo educar.
muchas personas creen que son nuestras emociones las que nos guían en esas milésimas de segundo. O sea, nuestras emociones son las que nos guían en esas milésimas de segundo en que se deciden cuestiones futuras muy, muy importantes. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, en pocas palabras, las emociones son útiles para ejecutar acciones inmediatas. Te lo voy a repetir. Las emociones, nuestras emociones, son muy útiles para ejecutar acciones inmediatas. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones ayudan a tomar decisiones ante los peligros, ante las pérdidas dolorosas. La persistencia hacia una meta, a pesar de los fracasos, los vínculos con quienes nos rodean, la formación de una familia, entre otros. O sea, cada uno ofrece una disposición definida a actuar y nos señala una dirección conductual para ocuparse de los desafíos repetitivos de la vida cotidiana. Entonces, miremos algo. Si nosotros nos damos cuenta, todo ha ido avanzando. Todo ha ido avanzando. Las comunicaciones, nuestro sistema de creencias, todo ha ido avanzando, todo ha ido evolucionando. Entonces, ¿cómo nos estamos nosotros preparando? Para todas aquellas situaciones que vienen? Porque los tiempos han avanzado. Mira, como por ejemplo, la educación hace mucho tiempo empezó a cambiar. Los modelos educativos, incluso muchos patrones de conducta de las personas han ido cambiando. Muchos de los patrones de conducta han ido cambiando. Entonces, eso cada día nos va llevando a que cada día nosotros debemos estar educándonos, en nuestras emociones. Entonces decíamos que la educación emocional es el proceso pedagógico a través del cual se desarrollan y entrenan las competencias, que esto va a englobar lo que es la inteligencia emocional. Y recuerda lo que yo te decía, la educación emocional tiene que estar sistematizada y tiene que estar estructurada. La educación emocional debe ser vivencial y la educación emocional debe perdurar en el tiempo y generar hábitos que nos llevan a que nosotros podamos cambiar en el día a día. Entonces, hablábamos de las tres emociones, Hablábamos de la tristeza. La tristeza siempre se produce porque la persona cree que ha perdido algo y que no lo va a poder recuperar. Hablamos de los miedos. Hablamos también del enojo, de la ira. O sea, ¿dónde se producen estas emociones? Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar dónde se están originando estas emociones, vamos a poder entender, claro, esto se originó por causa de eso y puedo contrarrestarlo de esta manera. Si una persona está en un estado emocional triste, ¿por qué? Porque cree que perdió algo que no va a poder recuperar. Si está en un estado de, si tiene miedo, es porque cree que algo malo le va a suceder. Y si tiene rabia, enojo, ira, es por causa de una injusticia. La rabia, la ira siempre se origina por causa de una injusticia. Cuando uno ve una injusticia. Ahora, miremos algo muy importante. Miremos cuando
miremos nuestro modelo de sacerdote, que es Jesucristo. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesús se enojó, cuando Jesús se enojó con sus discípulos por causa de la injusticia, porque le dijo, mire, ya yo les he enseñado esto, seguramente ustedes no prestaron atención, seguramente ustedes o no están creyendo. O cuando tomaron el lugar de reunión o el templo, cuando tomaron el templo y empezaron a hacer allí un mercado, empezaron allí a vender las palomas, empezaron a hacer esto y dice que Jesús cogió, empezó a volcar las mesas, empezó a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hubo un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no era para ese tipo de actividades. Incluso muchas veces cuando tú te enojas en tu lugar de trabajo porque no te han pagado, porque no te han pagado, entonces tú miras eso como un acto de injusticia, entonces por eso te enojas. Muchas veces los educadores se enojan con sus alumnos porque no le prestan atención, porque es injusto que esta persona se ha preparado, que esta persona ha preparado el tema, se ha esforzado y que estas personas, los alumnos, no le presten atención. Entonces mire que allí hay un acto de injusticia. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros nos enojamos con Dios? Y muchas veces acusamos a Dios de ser injusto. O sea, nos enojamos con Dios porque pensamos que Dios es injusto. Y Dios a mí, ¿por qué no me bendice? O sea, Dios bendice a otras personas y a mí, ¿por qué no me bendice? Entonces vemos a Dios como un Dios injusto. Pero muchas veces, si nosotros logramos entender que los que somos injustos somos nosotros, que no hemos cumplido con lo que Dios ha establecido que debiéramos de cumplir, como por ejemplo, si Dios dejó establecido en Deuteronomio 28, dice las bendiciones y las bendiciones, la bendición y la maldición. Dios dejó establecido allí en Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para procurar de poner por obra todos los mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿por qué no viene la bendición? Porque no hemos escuchado a Dios, o si lo hemos escuchado, no hemos obedecido. Entonces, acusamos a Dios de ser injusto. Entonces, está viendo que los injustos somos nosotros. Ahora, ¿qué necesito hacer para caminar en justicia? Ya se los he dicho y solamente se los voy a recordar. Debemos escuchar a Dios y obedecerle. No sé si recuerdan el caso de Abraham. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para poder creerle, tuvo que haberlo escuchado. Entonces, el problema de muchas personas, incluso muchas personas que vienen a consejerías, es personas que piden un consejo, pero no escuchan el consejo o no lo obedecen. Entonces, están actuando de una manera injusta con aquella persona que le están pidiendo el consejo. Entonces, yo les decía que muchas cosas se están reformando. Ha habido muchos cambios, principalmente en estos últimos meses, con toda esta pandemia, con todo lo que se está viendo, ha habido muchos cambios. Ahora, recordemos algo. Yo les hablé ahorita de Jesucristo. De Jesucristo, ¿cierto? O sea, pero recordemos algo muy importante. Jesucristo vino a cambiar muchas cosas, o no a cambiarlas, sino que las cosas volvieran al diseño original, que las cosas pudieran tomar nuevamente el propósito o el rumbo para el cual Dios la creó, que toda la creación volviera nuevamente al diseño original, Entonces, en medio de todos estos tiempos, Dios está haciendo esa transición. Entonces nosotros debemos ser entendidos y aprender a movernos en lo que Dios nos está pidiendo, que hagamos. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender
y movernos en esos aspectos. Un ejemplo, miren que incluso el sacerdocio cambió. Imagínense, ¿cómo podemos desarrollar psicológicamente un buen sacerdocio? El desarrollo psicológico del sacerdocio en estos tiempos. ¿Cómo podemos desarrollarnos como psicológicamente como sacerdotes? Ahora, recordemos algo. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote hace, o ¿cuál es su función? Servir. ¿Y cuál es la función de un rey? Somos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la función de un rey? Gobernar. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar estas acciones del sacerdocio? Sirviendo. ¿Cómo podemos ser reyes? A través del gobierno. ¿Y cómo se gobierna? A través de la intercesión. Oyendo a Dios para obedecer. Oyendo a Dios para nosotros poder gobernar. Entonces, mire que la iglesia hoy ha cambiado. Incluso mire que el desarrollo, como les decía, el desarrollo psicológico del sacerdote en estos tiempos ha cambiado. Porque todo, la Biblia dice que todos Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Que no estemos cumpliendo ese rol ya es un asunto diferente. Pero todos necesitamos servir a las personas, pero también necesitamos gobernar en la creación. No gobernar en la política, no gobernar, aunque ya ese es otro tema, pues no es el tiempo ahora para tocar eso, pero el diseño de Dios es que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Entonces, necesitamos retomar el sacerdocio en nuestros hogares. En primer lugar, servir a nuestra familia para poder servir a los demás después. Recuerden que eso lo hablamos en el tema de las ataduras del 30, el 60 y el 100 por 1. Se habló acerca de ese tema. Y ya quiero ir concluyendo esta parte con un ejemplo. Miren el ejemplo del caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por derecho, por herencia, él debía funcionar como sacerdote en el templo. Él dijo, no, viene un nuevo sacerdocio, viene un nuevo tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Renunció a sus vestiduras sacerdotales, renunció a sus funciones sacerdotales y fue a las calles, fue al desierto a predicar, a bautizar y a llevar el mensaje del reino. ¿Cuál era el mensaje del reino? Arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, miren que él dejó el sacerdocio por herencia, le correspondía porque él era hijo del sumo sacerdote. Por herencia tenía que funcionar como sacerdote. Renunció a esas vestiduras sacerdotales, se fue al desierto a vestir pieles de camello, a hacer todo este tipo de vestiduras, a hacer cosas fuera del orden. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde empezó Jesús su ministerio? En las casas, en las bodas de Caná, empezó a sanar a los enfermos. Empezó a visitar a sus amigos y muchos milagros sucedieron en las casas, pero no vemos a Jesús predicando en el templo. No vemos a Jesús preocupado por predicar en el templo, sino que Jesús fue a las calles, fue a las casas, principalmente a las casas de las personas, allí a servirles, allí a ministrarles. Entonces, mire que la educación emocional está relacionada con eso, con el que nosotros podamos relacionarnos con otras personas y muchas veces poder entender lo que aquella persona está sintiendo. Si siente tristeza, porque esta persona perdió algo, ¿cómo podemos ayudarle a que ella pueda entender o que pueda recuperar lo que ha perdido? Es como cuando una persona le está sirviendo a Dios y esta persona, si realmente se ha arrepentido, cae en tristeza porque sabe lo que perdió. Entonces es muy importante tener cada uno de estos aspectos allí muy en cuenta. Entonces, vamos a pasar ahora al tiempo de las preguntas. No sé si Alexandra quiera sumar algo, alguien quiera sumar algo a lo que ya he estado hablando. No sé si alguien quiere aportar algo, quiere sumar algo. Caridad, no sé si quiere sumar, decir algo, aportar algo. Bueno, entonces como si nadie quiere sumar, agregar algo,
todo está claro. Entonces, pues, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. El próximo entrenamiento, pues, vamos a ir profundizando más en el tema. Y en esta semana, puedas identificar tus miedos, dónde se están originando. Si estás triste, de qué es lo que está originando eso, que puedas hacer el ejercicio. Si estás enojado, porque se está cometiendo un acto de injusticia contigo, entonces evalúa si realmente es algo injusto o solamente es una preocupación tuya. Entonces vuelvo y repito, no sé si Alexandra quiere sumar algo, Robertson, Jan, Alex, Rosita y Dania. No sé si quieren sumar algo. No, pastor. No, señor, hasta el momento todo claro. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, una vez más te damos las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestros pensamientos, abrimos nuestro espíritu para poder recibir de ti todo aquello que estás preparando para que nosotros podamos alcanzar y caminar en el propósito, en el diseño por el cual tú nos has llamado. Padre, bendigo cada familia, cada casa ministerial que se conectó a este entrenamiento. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo en el transcurso de esta semana nos esté guiando, nos esté enseñando aquellas cosas que aún nos falta por aprender, que aún nos falta por aplicar. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia con cada uno de nosotros. Toda tristeza, todas aquellas personas que se sientan tristes porque han perdido algo, que el Espíritu Santo pueda llenar esos vacíos, de aquella pérdida de algún ser querido, aquella pronto una pérdida económica, que el Espíritu Santo pueda traer consolación para que después puedas ministrar, puedas consolar a otras personas. Que el Espíritu Santo pueda llenar ese vacío que hay ahí en tu corazón por causa de esa pérdida y que esa tristeza se pueda ir. Que todo miedo, todo temor se vaya de tu vida. Que toda ira, todo enojo por causa de la injusticia pueda ser quitado. Que el Espíritu Santo te revele, que el Espíritu Santo se manifieste ya en tu vida para que puedas entender y caminar en el propósito de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo. Amén y amén.